estamos nuevamente en contacto. Gracias por seguir la programación de nuestro canal Univalle TV. Quien les habla, Fulvia Carvajal, y hoy vamos a hablar sobre las parteras y su importante labor para atender partos en muchas comunidades que se encuentran lejanas a las ciudades. Hemos invitado a expertos para que nos hablen de este saber tradicional. Pero para entrar en materia, primero los invito a ver el siguiente contexto. La partería ha sido el mecanismo por el cual han nacido un sinnúmero de niños en todo el país este año. La mayoría de esta cifra corresponde a las zonas rurales, pero también se ve una tendencia que aumenta en las ciudades. El crecimiento de la práctica ha llevado a que hoy los diferentes tipos de parteras, como las indígenas tradicionales, las urbanas o las profesionales provenientes de otros países, hagan el acompañamiento y el proceso de los partos en casa. Junto al auge de la partería en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, viene la falta de normas que regulen su práctica. Pero también hay que tener en cuenta que estos procesos surgen como alternativa a un sistema de salud que no siempre tiene la cobertura suficiente, sobre todo en las grandes urbes. También hay personas que acuerdan un parto en casa por comodidad, por espiritualidad, así como una manera de hacer algo más personal e íntimo en el proceso de parto. Las parteras son un elemento importante en la sociedad y que generan debate alrededor de esta práctica, pero han sido las encargadas de traer niños donde el Estado difícilmente ha llegado. Así es, y de esta manera hoy vamos a hablar de las parteras, de todo su saber ancestral, y yo les decía hace poco que habíamos invitado a unos expertos. Tenemos con nosotros a Agustina Yalanda Tumillá. Mama Agustina, gracias por acompañarnos. Mama Agustina es de la comunidad de Misac, en la parte alta de una montaña del resguardo indígena de Guambía, médica tradicional, partera y lideresa de su comunidad. Agustina Yalanda Tumillá es conocida como Mama Agustina y, bueno, está en este territorio sagrado ubicado en el municipio de Silvio. También nos acompaña Luz Estela Cuero, bienvenida a nuestro programa. Partera tradicional, nació en Buenaventura, en donde aprendió los saberes asociados a la partería de la mano de la matrona Rosmilda Quiñones. Lleva una trayectoria de 9 años de trabajo comunitario. Trabaja en la partería como medicina ancestral, en los derechos de la mujer y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es la coordinadora de la Asociación de Parteras de la Unidad del Pacífico, Asoparupa. Lidera procesos de fortalecimiento para las parteras y sus comunidades. Además de ser partera, es cantora y gestora cultural y es miembro de la Red Nacional de Partería Tradicional. Igualmente hemos invitado al doctor Luis Fernando Rendón, médico y cirujano egresado de la Universidad del Valle, con magíster en salud pública también de la misma institución, especialista en epidemiología de la Universidad Libre Seccional Cali y actualmente es el coordinador de promoción y prevención del Servicio de Salud de la Universidad del Valle. Muy bien, para entrar en materia, doctor Rendón, cuéntenos un poco cómo ha sido la postura de la medicina tradicional frente al trabajo de todas estas parteras y su saber ancestral. Bueno, primero quiero comentarles que nuestra historia como medicina alopática es muchísimo más reciente que la medicina tradicional. El desarrollo de la obstetricia, el desarrollo de la medicina, recuerden, arranca en los años 1700, en los años 1800, arrancan todas las terapias de anestesia aplicada pues, a la atención del parto. Y lógicamente que durante el siglo XX y el presente siglo pues, hemos tenido un desarrollo tecnológico muy grande en cuanto a la atención de todo ese componente perinatal. Sin embargo, reconocemos que el saber ancestral, que el conocimiento empírico que se tiene de la atención al parto es completamente fundamental para hacer ese diálogo de saberes entre, digamos, esa parte técnica, hoy en día pues profesionalizada,
a lo que le llamamos pues del desarrollo científico con esa práctica también tradicional, pero que se fundamenta pues en toda la experiencia que ellas pues han tenido a lo largo de la atención de sus comunidades. Ese diálogo de saberes es completamente necesario y debe mantenerse y debe integrarse. Lógicamente que en las ciudades hemos tenido un mayor predominio de la atención de parto institucional, pues censamos el 90-95% de los partos institucionales, pero cada vez que nos alejamos de las ciudades, pues vamos encontrando las zonas rurales, las zonas dispersas, en donde ese componente tradicional de atención por las parteras pues es muy importante. Necesitamos integrar los dos equipos. Conozco experiencias en algunas regiones del Cauca en donde persisten o coexisten los dos diálogos y han hecho una muy buena integración. Precisamente, doctor Rendón, de esto se trata, de hacer un diálogo de saberes. Pues es que la labor de las parteras en estos lugares apartados es fundamental. Ustedes son protagonistas y apoyan a muchas mujeres. Mamá Agustina, cuéntenos un poco sobre su labor como partera en su comunidad Misak. Pues mi labor de partera en mi comunidad Misak pues ha sido pues muy frecuente allá, pues a veces pues tenemos el hospital allá dentro del resguardo, pero antes de que había eso, pues siempre las mujeres siempre lo habían tenido en casa, todos lo tuvieron en casa y nunca ha habido problemas. Fuera de mí habían otras abuelas, pues más eran las duras que sacaban bebés transversos, bebés podálicos, y los sacaban, pero pues no le pasaba nada. Pues yo con mis propios ojos lo veía. Mi papá era partero y médico tradicional, entonces él pues siempre con la abuela que se llamaba María Jambo, pues ellos iban y mi papá hacía el trabajo espiritual afuera en la casa, mambiaba, y la partera adentro, pues ella con la materna, y mi papá decía pues que de este lado de izquierdo está un poco del lado del bebé, acomódelo por allí, entonces la partera corre y lo acomoda acá, y ya después dice mi papá falta unos pocos minutos, entonces él entra a soplar y lo sopla y pues ya reventaba el líquido amniótico. Entonces así pues yo aprendí de ellos. Los dos que pues me invitaban siempre, yo era curiosa en andar acompañando con ellos, y así pues aprendí de esa abuela y de mi papá, y así pues ya mi trabajo empecé a los 20 años y pues y también mi deseo de ser partera también no fue así, sino que es pues como un legado del territorio, un lugar sagrado que allá hay como espíritus maestros que anuncian a unos a través de la comunicación y a través del sueño. Entonces a mí se me presentó, fue en sueño cuando tenía 12 años. Pues ese sueño era de como que, pues yo casi un poquito no entendía cómo es ese sueño, que a mí se me presentó como el sueño de que yo tenía que ayudar a poner el huevo a la gallina. Entonces eso fue uno, y el otro fue en volar. Pues me hizo volar la abuela que espiritualmente me soñé con ella, pues ella me dijo, tiene que volar, y me hizo volar. Y el otro que en el mismo momento me hizo subir a una tarima también a hablar al público. Luego me hizo liberar a unos ovejos, y después cuando terminé eso me hizo también pues a desalambrar. Entonces pues ella, después de que yo terminé todo ese trabajo, ella me decía, te voy a regalar la casa de plantas medicinales que yo tengo, y te voy a regalar la casita, el huerto y un libro que tú quieres aprender. Entonces ese sueño pues se me presentó a los 12 años que tenía, y ya después, cuando pues ese sueño nunca me olvidó, y pues yo pues con mi papá todavía pues vivía, entonces con ella pues, él se fue presentando así como
acompañando a pasar las plantas, a hacer las aguas. Cuando él curaba a los niños, pues yo acompañaba. Y llegaba mucha gente, entonces ahí pues fui aprendiendo. Cuando ya mi papá se murió, entonces ya tenía 20 años, cuando me tocó atender una paciente vecina, que pues yo sin haber pues sido pues como que no tenía nada en mis manos, me tocó atender pues según lo que mi papá hacía, lo hice y atendí a esa mujer. Entonces fue desde allí que pues a través del sueño y el legado de una parte de mi papá, el otro pues el legado que pues allá en el territorio Misak está Pishi Misak y Kajim, que son los espíritus maestros. Está Shegeji Misak, está Keshegeji Misak, está Keshembete. Entonces ahí ellos son los seres espirituales que dan, pues escogen a la persona, no a todos, sino que a la persona que va a ser como su representante o escogido, lo escoge y le da ese legado. Pues bien, mamá Agustina, todo un legado no solamente en la técnica de la partería, sino asociado a la misión espiritual. Luz Estela, fuera de acompañar a las mujeres en su proceso de nacimiento, ¿qué otro acompañamiento ustedes le dan en su comunidad a la mujer y sus familias? Bueno, nosotras como parteras tradicionales empezamos el acompañamiento desde la menstruación. Se inicia desde la menstruación hasta la menopausia. O sea que no solamente es atender a una mujer embarazada, sino que es atender a esa mujer y a todo el grupo familiar, toda una comunidad, porque una partera se vuelve líder dentro de su comunidad. Es la atención, son nuestras costumbres, nuestras creencias. Entonces, la partera asocia la partería a los trabajos asociados a la partería, que es la curada del ojo, la curada del espanto, el rebote de lombriz, los cólicos menstruales, la menopausia. Entonces, ese es el trabajo que se hace dentro de una comunidad. Pues todo esto que nos cuentas es muy interesante, Luz Estela. Yo les invito a un corte a patrocinadores, pero me gustaría que nos explicaras un poco más en qué consisten todos estos pasos. Ya regresamos, estamos en contacto con el oficio de las parteras. Gracias por continuar en contacto. Estamos hablando de las mujeres parteras en esta emisión del día de hoy. Luz Estela nos estuvo hablando sobre unas enfermedades. Luz Estela, cuéntanos un poco a los televidentes y a todos nosotros. Hablaste de varias enfermedades: el espanto, el rebote de lombriz, el mal de ojo y el mal de aire. ¿En qué consisten y cómo hacen para sanarlo? Bueno, te cuento de que todas estas enfermedades son enfermedades ancestrales. Creemos desde nuestros ancestros, valga la redundancia, de que nosotros, por tradición, antes de llevar a un niño del médico, primero lo medimos porque el niño empieza con unos síntomas. Por ejemplo, el mal de ojo. Entonces el niño empieza con unos síntomas, con fiebre, con vomitadera. El niño empieza todo quejambroso, que no tiene como ánimos. Entonces, la tradición de nosotros es medir para ver si el niño está ojeado. Entonces, se mide, ya sea con una cinta negra. La partera que lo hace, cada partera tiene su manera de hacerlo y se da cuenta si el niño está ojeado. A raíz de eso es cuando el dedo pulgar o el dedo del pie, del dedo gordito, mide 1 centímetro más que el otro. Ahí empezamos con el tratamiento. Se hace el tratamiento para esa enfermedad. Luego se cierra el ojo y termina con un rezo y un coralito que se le coloca al niño. Cuando ya es persona adulta, solamente se hace como el ritual, que es con las plantas medicinales, es un rezo y se cierra con una cinta. Ya, si el niño presenta otra vez fiebres o algo, entonces ya la partera dice hay que llevarlo donde el médico. Ya ella está convencida que el ojo está cerrado. El mal aire, pues, es una enfermedad que
cualquiera de nosotros la puede tener. Varias veces en nuestro ritmo de trabajo nos levantamos a las carreras, salimos, hay serenos y desde ahí empieza como el mal aire, es un resfrío que se mete al cuerpo. Y eso empieza con sudoraciones, también con dolores en el cuerpo y a raíz de eso también a través de las plantas medicinales se hace un proceso de sobijos y de baños. Te hablé del mal de ojo, te hablé del mal aire, el rebote de lombriz. Bueno, en nuestra costa pacífica tenemos la creencia y la cultura. Los niños cuando comen mucho dulce, nosotros llamamos que la bolsa, o sea, donde están las lombrices, varias veces se le vienen por la nariz o la boquita al niño. Científicamente tienen otros nombres, pero para nosotros eso es rebote de lombriz. Se cura, la partera lo que hace es asociar sus plantas medicinales, hace sus sobijos y para ese rebote. O sea, hay niños que empiezan a vomitar e inmediatamente les salen las lombrices. Comen mucho dulce o varias veces el tetero también, que las mamitas acostumbran a darle tetero ya a un niño mayor de 2 años. Antes de accionar, es como nuestro primer auxilio tradicional, de llevarlo a la institución, al centro médico, entonces la partera ya sabe qué hacer para que esas lombrices no vayan a ahogar al niño y no se vaya a morir. Entonces a eso llamamos nuestras enfermedades tradicionales. Muy bien, Luz Estela, recuerda que aquí estamos en un diálogo de saberes y el doctor Rendón está tomando atenta nota de todo lo que ustedes están diciendo. Pasamos de la sabiduría ancestral a esta otra parte del conocimiento. Doctor Rendón, ¿cuál es el protocolo, el paso a paso a seguir en la atención de un parto? Bueno, muy importante es el inicio temprano del control prenatal. El control prenatal se inicia tempranamente cuando antes de la semana 12 la señora empieza una serie de consultas por médico y también por enfermería para ir viendo cómo va la evolución, las diferentes etapas del embarazo. Durante ese primer periodo pues se hacen unos exámenes de laboratorio para comprobar que la mujer no tenga, por ejemplo, una infección o que no tenga pues, un nivel bajo de su hemoglobina, lo que le llamamos anemia. Y se hace también, pues hoy en día contamos con ecografía y entonces pues también se hace una ecografía en las etapas iniciales del embarazo. Igualmente está el proceso de vacunación de la madre durante su etapa prenatal y luego pues se va haciendo la evolución del crecimiento del útero, vamos determinando igualmente la edad gestacional, se va comparando esa edad gestacional según el crecimiento, según la fecha de su última menstruación y se van haciendo pues, los controles para que todo vaya bajo los, digamos, las curvas normales que tenemos ya definidas. Hay curvas en términos del aumento del peso de la embarazada durante el embarazo, hay curvas en donde se va registrando el aumento del tamaño del útero durante el embarazo y entonces vamos viendo que pues, si vamos en la semana 20, cuál altura uterina es, si vamos en la semana 30, lo mismo. Igualmente, pues los parámetros normales, ¿no? Presión arterial, el azúcar en la sangre de la futura madre y pues vamos haciendo también, digamos, la detección de factores de riesgo, algunos que se puedan evitar, es decir, una buena nutrición, el ejercicio en la mujer, el control de su dieta, el control del peso, el control de la presión arterial. Y si todo va bien, pues el parto va fluyendo casi que de una manera automática, ¿no? Lo importante, o lo que hace el control prenatal, como les digo, es vigilar, supervisar y monitorear la futura madre para que todo vaya bien. En el momento, claro está, de presentarse alguna complicación, pues ya requerirá el enfoque según pues, el diagnóstico. Si es una infección, pues requerirá el tratamiento. Y pues lo más importante en una mujer embarazada pues es ese diagnóstico oportuno, igualmente pues el tratamiento acorde a el problema que tenga.
Ya inmediatamente pues viene la fase de trabajo de parto, se va previendo a través del riesgo en contra de la mujer donde sea el mejor sitio posible la atención del parto. La mayoría de los partos pueden hacerse en los centros de salud. De hecho, pues la mayoría de los partos pues anteriormente, como ellas bien lo dicen, eran en casa. Hoy en día pues estamos ya un poco más, digamos, en nuestro desarrollo tecnológico, entonces llevamos esos partos pues a la institución hospitalaria. Los hospitales de primer nivel de atención podrían atender entre el 85 y el 90% de los partos. Ya las complicaciones que se presentan, por más que se realice un buen control prenatal, por más que la mujer sea, y obviamente su esposo y su familia, pues sean cercanas a la institución de salud, a su médico y a las recomendaciones, las complicaciones se presentan, ¿cierto? Hay algunas que son inherentes al proceso, por ejemplo, se presenta una preeclampsia, se presenta una amenaza de parto prematuro. Muchas veces no hay cómo prevenir eso, simplemente es la observación y el actuar tempranamente. Y pues ya cuando se presentan esas complicaciones se requerirá un nivel de atención superior. Digamos que el gran avance que nos permite la tecnología y que hace que este diálogo de saberes sea, digamos, muy fructífero e integrado, es que, lógicamente, bajo el respeto, como tú bien lo decías, de cada una de las partes, podemos integrar ese diálogo de saberes y con la medicina y el desarrollo para que cuando se presenten esas complicaciones se detecten tempranamente. Y, digamos, se llega hasta una parte con el diálogo tradicional, con el saber tradicional, y ya luego, pues sí, entra ahí en la tecnología. Ahí entra, pues, el desarrollo tecnológico que hemos tenido, y eso, pues, obviamente, en términos poblacionales sí se ha evidenciado, ¿cierto? Anteriormente, en las épocas, como lo decíamos, pues, al inicio del siglo XX, los 1900, pues tenemos una mortalidad mucho más alta, una mortalidad materna mucho más alta. Como les digo, la mayoría de los partos sí son normales y sí permiten el diálogo, pero esos que se complican son los que anteriormente representaban esa mortalidad más aumentada, tanto materna como del niño. Hoy en día, ya con la integración y con ese ya desarrollo de nuestra tecnología médica, se han podido evitar muchas muertes. La sobrevida ya está mucho más alta. Claro que sí. Y yo sé que tanto ustedes, igual que yo, queremos también escuchar a Mamá Agustina, pero yo les invito a hacer este corte de patrocinadores y al regreso Mamá Agustina también nos va a contar cómo es el paso a paso dentro de su sabiduría en la cultura Misak para el parto. Ya regresamos. Muy bien, y seguimos en contacto con nuestro tema de hoy sobre las parteras y su saber ancestral. Y les decía hace un rato que queríamos escuchar también a Mamá Agustina. Cuéntenos, Mamá Agustina, ¿cómo es el paso a paso de una mujer cuando va a dar a luz? El paso a paso, pues, cuando una mujer, pues, el trabajo de nosotros es, pues, como dice el doctor, pues a la manera de él, que pues el acompañamiento de la mamá, pues los cuerpos no son de un mismo que sienten, sino que son diferentes. Hay mamás que son muy guapas, que no sienten ninguna maloquera los primeros 3 o 4 semanas del embarazo, ya son muy tranquilas, se abrigan, se fajan, y ya no se le nota ninguna panza, parece que no estaban en embarazo, ya para tenerlo, por ahí faltando unos 15 o una semana, aparece un poquitico la panza. Algunas se esconden y algunas pues ya le llaman a la partera cuando ya pues ellas a veces los tienen solos con su pareja. Y a veces cuando se ve que no se va a poder, entonces llama a la partera a la última hora y lo tiene, uno va corriendo y ya está rompido el fuente y ya uno pues entra corriendo en la habitación y el bebé pues ya está llorando. Entonces uno alcanza a recibirlo al bebé o a la placenta nomás. Y algunas me toca acompañar pues, desde el primer momento de
que están en 3 semanas, entonces ya están malucas con vómito, con dolor de cabeza, mucho sueño, llorando calladitas. Y entonces ahí pues como los cambios del embarazo en alguna le da muy duro, entonces ayer ya se están sin saber qué hacer, confundidas. Más es la madre soltera que está confundida. Entonces, pues eso sí toca acompañarlo, pues más enseguido. Y así pues si está con mucho gases, mucho frío, entonces pues con planticas que puedan ayudar para los gases, para ayudar a que bote los gases, pues hacer vaporizaciones de plantas, dar aguas aromáticas, hacer que ella también pues pueda desahogar algunas cosas que tiene guardado, pues uno no ha estudiado ser psicología, pero toca ser psicóloga, encontrar todas las cosas que en ellas están pasando, porque yo lo he visto, porque pues tenemos dentro del resguardo pues está nuestro hospital, pero a veces el médico pues le formula, le escribe, tome esta pastilla y vayas. Entonces la madre ahí está todo confundida y nadie se da cuenta qué es lo que está pasando. Entonces llega en la casa, está en lo mismo. Entonces, pero la partera pues es diferente. La partera le consiente, le habla a la pareja, le habla a la familia y pues así puede encontrar muchas cosas que ella está guardando, no se ha desahogado por muchas cosas. Entonces ahí ya va el acompañamiento y ella tranquiliza. Para dar, cuando está muy nerviosa, pues dar también planticas tranquilizantes. Y así, pues ellas se tranquilizan y ya en la otra visita ya ellas están más tranquilas. Entonces cuando está con presión alta, pues las planticas para la presión alta. Cuando ellas se sienten pues hinchadas, también para eso. Entonces, y también pues acompañar con una armonización. Cuando ellas están bien confundidas, no es porque están así nomás, sino porque pues vivimos en un territorio con nuestros lugares sagrados, entonces ellas se han deambulado pues en los primeros, antes del embarazo, con luna, han pasado por allí, entonces puede que le ha azotado el coche, que le dicen en otras partes, para nosotros es el arco. Está el arco blanco, que es de noche, y el arco blanco y el arco negro, que son de noche, y el arco de colores, que es de día, que le azote con alergia. Y el arco negro y el arco blanco lo hace venir el bebé antes de tiempo. Y hay otros maluquieras que también son que 3 o 4 semanas, pues el bebé todavía no se ha formado, pero pues ya se le quiere venir. Entonces son también otras cosas que me encontré por antojo, por alguna persona que pues por un mal ojo, como ahora estamos hablando del mal ojeo también. El mal ojo también le hace daño a la mujer embarazada. Entonces le hace venir pues antes de tiempo, o a las 3 semanas hay un sangrado y ya. Entonces todas esas cosas pues nos toca como ayudar a prevenir. Primero pues toca hablar a ella, pues cuando esté en embarazo, pues si tiene antojo, pues lo que antojó comer, la comida que quiso comer, para que no pase eso. Y el otro pues puede ser como que más consciente con los lugares sagrados, para que no pase ese azote de arco, o el duende también pues es un ser espiritual que no le gusta pues que deambule por sus lugares que son de ellos. Entonces puede también que el bebé que nació ayer y al otro día amanece muerto. Entonces eso también es una causa, que no es por algo que alguna dice la mamá lo mató, o que se le fue la teta encima, así no es, sino que pues son cosas culturales que son del territorio. Entonces ahí pues toca pues para que no pase eso, pues siempre la consulta es con el médico tradicional, que todo el proceso del acompañamiento, para que no le pase nada al bebé y a la madre. Entonces son 3 cateos o 3 armonizaciones durante los 9 meses. Muy bien, mamá Agustina. Pasemos ahora a nuestro Pacífico colombiano. Luz Estela, ¿cómo son
las destrezas y las técnicas que ustedes tienen para atender el parto? Bueno, anteriormente una partera tradicional atendía el parto por atenderlo. Simplemente son parteras empíricas, que el doctor lo dijo hace un momento, parteras que aprendieron viendo por las endijas o que sus papás eran parteros o algún familiar y siempre fueron como al pie de ese matrón o esa matrona. Entonces, a raíz de eso, una embarazada llegaba o estaban en zona rural, como los ríos Cajambre o Naya, por ejemplo, y simplemente era atender. La mujer de campo, contada por mis maestras, tenemos la cultura que somos mujeres fuertes, mujeres que vamos al campo. Bueno, yo me meto porque soy hija de una matrona, mujer que vivió en el campo, en el campo. Se iban a trabajar, mujeres que sacaban el oro, trabajaban con minería, de la pesca, y prácticamente llegaban a parir sus hijos. Y muchas de nuestras matronas parieron sus hijos solas. Entonces, eran mujeres que decían que se alimentaban bien, comían el pescado que realmente pescaban, la comida era sana, sus propios cultivos. Entonces, como que no había ese temor de que iban a atender una parturienta, una embarazada, y se les podía morir. En aras de que todo ha ido avanzando, y sabemos que como cambia el tiempo, cambia la tecnología, las enfermedades, entonces la partera asociada a Soparupa ya no atiende un parto por atender. Nosotras ya somos parteras capacitadas, hemos estado en capacitaciones con la Secretaría de Salud, donde ya la partera sabe que si antes atendía un parto a manos peladas, ahora no lo puede hacer, porque igualmente no solamente el riesgo de la embarazada, sino también de la partera. Son mujeres que trabajan en el campo, mujeres que sus uñas, por ende se ven que son mujeres que tienen uñero por algún motivo. Entonces, si está embarazada, tiene una enfermedad como la sífilis, se contagia a través de la sangre y si hay una herida, por ahí. Entonces ella dice, no, listo, a través de, vamos a capacitarnos, porque había una idea en el ambiente de que la partera atendía de una manera antiséptica. O sea, ahí está el lugar y era atender. Listo, vamos a ponernos en pie de lucha. Empezamos a capacitarnos. Ahorita la partera de Soparupa, para atender un parto, lo primero que exige es un control prenatal. Hay muchas que no saben leer, pero tenemos a nuestras aprendices de parterías, que son nietas, hijas de partera, nueras de partera, las cuales saben leer. Y dentro de estas capacitaciones, y hemos estado articuladas con el sistema, tenemos los nichos tradicionales. Entonces, el nicho es el lugar donde la partera atiende a la embarazada y a toda su comunidad. Pero a través de las capacitaciones que hemos tenido en salud, nos hemos vuelto un poquitico tradicionales occidentales. Porque es el bienestar de la embarazada, es el bienestar de ese niño y el bienestar de la partera. Entonces la partera exige que debe hacer su control prenatal. Está su aprendiz, que es la que al menos sabe si la hemoglobina está bien. Sabemos, le hacemos un seguimiento a esa embarazada, donde sabemos que la partera ya no te atiende a manos peladas, sino que se utiliza unos guantes. A raíz de la Secretaría de Salud tenemos un tensiómetro, donde muchas de nosotras sabemos utilizar el tensiómetro cuando la presión arterial está alta o baja. Y sin olvidar la botellita, ¿no? Que está allá en el fondo, está la botellita, están las plantas medicinales. Y es eso, el bienestar de la madre, el bienestar de la partera, el bienestar del bebé. Entonces, ese seguimiento se articuló, se viene haciendo. Ya nosotras no atendemos parto con los ojos cerrados, ya tenemos una visión. Nuestra lucha es eso, articularnos con la medicina occidental, que los médicos, algunos, entiendan de que es una labor que viene desde la creación. Antes no existían, había menos riesgo, pero ya sabemos que la mujer es la que decide cómo parir, con quién parir y dónde parir. Esa es nuestra postura como parteras tradicional. Es que el cuerpo de Estela es de Estela.
Yo puedo hacer mi control prenatal, pero si yo decido parir con la partera, voy y paro con la partera. Porque nosotras tenemos un sistema. Es un parto humanizado, no porque somos seres humanos, pero sí es un parto con dedicación. La maestra lo decía, la partera entrega todo. Es un seguimiento. Desde que empieza su momento de parto, ella empieza con sus contracciones. Si la mujer dice, ya me pasó el dolor y quiero estar con mi partera, desde ahí se le hace ese acompañamiento hasta que nazca el bebé. Entonces ya nos volvemos madre, amiga, chocholamos, consolamos. Y cuando llega el momento del alumbramiento, ella es la que dice cómo lo quiere hacer. No si quiero estar en cuclillas, si quiero estar acostada, si me quiero colgar, porque el dolor lo asimila es tu cuerpo. Nosotros vamos a un centro médico, a una clínica, por ende la mujer debe acostarse, porque es la manera científica que está para la mujer, para atender el parto, como que la manera más cómoda. Pero no me preguntan si yo estoy cómoda, ¿sí entiendes? Entonces yo parí en casa, yo parí 4 hijos, y los 4 los parí en casa, y mi partera me decía, ¿cómo quiere estar? Yo quiero estar acostada. Pero mi hija, que le atendía el parto, me dijo, no, mamá, quiero arrodillarme. Le dijo, bueno, y se arrodilló y parió en cuclillas. Entonces, como tu cuerpo y el dolor lo asimile. Y así mismo la mujer tiende a descansar. Entonces, ese es el seguimiento que se le hace. Muy bien. Luz Estela, doctor Rendón, mire, este es un ejemplo de articulación de los dos saberes y yo quiero que nos dé un poco su postura, pero después de este siguiente mensaje a patrocinadores. Ya regresamos. Continuamos en contacto. Gracias por seguir la programación de Univalle TV. Estamos hoy hablando sobre las parteras. Doctor Rendón, Luz Estela ya nos estaba hablando un poco en la experiencia de ella, cómo en su quehacer ha ido integrando algo del saber, digamos, de la medicina. ¿Qué opina usted al respecto? Lógicamente tenemos muchas cosas en común. La situación, y para los que pues hemos sido padres, sabemos la importancia del momento, ¿no? Eso es un momento trascendental en la vida pues, de una mujer, de su familia, de su pareja. Y sí, el tema del acompañamiento es completamente fundamental. Desafortunadamente, digamos, en esta atención hospitalaria, porque no podríamos decir tanto como occidentalización, sino, digamos, la hospitalización del parto. Esa hospitalización lleva a que quien está en sala de partos es la mujer. De pronto la aislamos de su contexto familiar, la aislamos de su, digamos, medio ambiente familiar, de la compañía de sus seres queridos, y ella se ve durante todo pues, su proceso de preparación para el parto, se ve sola. Supuestamente está acompañada por el personal de enfermería, ¿sí? Pero pues nuestras salas no solamente están diseñadas para una atención de un parto, están diseñadas para la atención de varios partos. Y al mismo tiempo pues pueden estar sucediendo, digamos, el alumbramiento en varios casos al mismo tiempo, entonces pues el personal se divide. Y quedamos en que sí, nuestras embarazadas quedan solas. Y eso tal vez es uno de las principales, creo yo, razones por las cuales una mujer prefiere estar en su medio, porque se siente mucho más acompañada, mucho más en su contexto. Bueno, y digamos que allí nuestras salas podrían mejorar, ¿no? El acompañamiento de la familia, no hay por qué separar tanto, ¿no? La pareja puede estar acompañando a su esposa durante toda la fase del trabajo de parto o su ser querido que ella escoja.
Pero ya serían prácticas en términos de eso que le llamamos humanización, pero pues que coincidimos en que el término no es tan bien utilizado, pues, porque pues siempre debe ser humano. Esa es la manera en que enfocamos la prestación del servicio, y yo creo que en ese contexto nuestros servicios de salud podrían mejorar muchísimo. Bueno, ya desde el punto de vista técnico, sí, pues yo creo que los tres saberes dialogan alrededor pues, del proceso de la asepsia. Muy bien lo han dicho ellas, ¿cierto? Lógicamente hay una nueva vida que está llegando al mundo. Las condiciones uterinas, como mamá lo decía, ¿cierto? El líquido amniótico, etcétera, etcétera. Eso tiene unas condiciones de defensa de ese nuevo ser hacia la vida, de defensa ante todas las bacterias, los virus, los agresores que tenemos. Entonces, las condiciones de asepsia sí deben de ser comunes, ¿sí? Digamos, el sitio de la atención del parto, es decir, el cuarto, la cama, etcétera, etcétera, o donde se va a tener, pues debe tener unas condiciones de asepsia. Limpieza, llámese asepsia, pues limpieza, que no exista pues mayores elementos de contaminación. La instrumentalización, es decir, los elementos que puedan utilizarse de una u otra manera, ¿cierto? Pues nosotros utilizamos guantes, hay veces que hay que, digamos, hacer un parto, los forceps, ¿no? Que se instrumentaliza el parto, pues eso está esterilizado, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, pues lo hacemos a la manera hospitalaria, pero en la casa y en el ambiente y en el hogar también se puede esterilizar a la manera y el efecto es el mismo si usamos los elementos estériles. El tema, lógicamente, la asepsia, las manos, la utilización de guantes, pues son esos elementos comunes ya de la asepsia. Entonces, digamos, por compartir esos dos aspectos, uno desde el punto de vista relacional y otro desde el punto de vista técnico, los compartimos igualmente, los hacemos igualmente y los podemos sacar de una misma manera. Es muy bueno, lógicamente, que sí nuestros peligros han ido cambiando. Saben ustedes que pues, a partir de la última mitad del siglo pasado y esas enfermedades en la sangre, esas digamos, como tú bien lo decías, sífilis, hoy en día tenemos el VIH. Entonces, pues esos son peligros, tanto para quien está alrededor de la atención del parto, como para la misma madre, como para el recién nacido. Y entonces, pues eso sí lleva a que en los tres saberes, digámoslo así, si aquí podemos hablar de tres saberes, pues los dos saberes, debemos hacer esas prácticas comunes para evitar y proteger tanto a quien atiende el parto, la matrona o el médico, o pues igualmente la mamá de su bebé. Muy bien, si bien tenemos aspectos comunes que hemos ido identificando en el diálogo, también tenemos aspectos diferenciales. Yo quiero específicamente que nos cuenten un poco, mamá Agustina, qué pasa, qué hacen con el cordón umbilical y con la placenta, por ejemplo. El cordón umbilical es tan fundamental en el territorio Misak que pues desde mucho antes nuestros abuelos y abuelas que pues tenían la tradición de sembrarla debajo del fuego de la cocina, pues todavía nosotros no utilizamos pues estufas, pues hasta ahora mantenemos con leña. Entonces están las 4 piedras, ahí está el centro el fuego, fogón. Entonces la placenta se le siembra ahí en un ladito, hace un hueco y se le siembra para que esté trayendo calor en el útero de la madre y también que no le caiga frío en el ombligo del bebé a través del cordón. Entonces pues ahí se le cura con tabaco, con ceniza caliente, ruda, tamiza, se le abriga la placenta y se le siembra ahí. Entonces ahí es para que el niño Misak pues él, desde que esté ahí dentro del calor humano del fogón, pues que no se le enfríe el calor de la familia. Otro es para que él no se salga del territorio, se va pero vuelve
cuando nosotros hablamos del viaje espiritual y la llegada espiritual, viaje espiritual, la llegada cuando nacemos y cuando decimos viajes cuando nos morimos. Entonces, la familia Misa sale por cualquier motivo, sale pues hasta donde él pueda andar, pero vuelve a su territorio porque está su ombligo ahí en el territorio. El otro es porque es para que él pueda que pues sea hombre o mujer que ame a su territorio, que ame a su tradición, ese arraigo grande que es para nosotros nuestra lengua materna, nuestro vestido, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir misa. Entonces, para eso es la siembra de la placenta ahí en el fogón. Y ahora cuando pues la gente han arreglado la casa con piso de cemento, entonces ahora siembran a la esquina de la casa y tienen lugar seco. Ahí también se les cura con tabaco, altamisa, ceniza caliente, y ahí pues siempre se acuerda en cada cumpleaños del bebé, ahí se acuerda, le pone una ofrendica, alumbra una vela, le pone un tabaquito, y así pues sigue manteniendo pues vivo nuestro cordón umbilical y también la placenta. Y muchos que pues más antes pues tiraban la placenta, o no sé, cuando nacen en el hospital, pues nosotros no sabemos, pues que algunos han ido allá, y al comparar pues el joven Misak no quiere como que vestirse propio, no quiere como que sentirse como que ni hablar nuestra lengua materna, como que le da vergüenza. Entonces ahí en esa comparación lo vimos de que él no está sembrado la placenta, él no está curado, entonces él está como está. Entonces por eso es que es tan importante tener nuestra placenta sembrada dentro del fogón o en la esquina de la casa. Pues él pues mantiene siempre todavía, pues él sigue siendo Misak y nunca se va a olvidar de lo que es la tradición, lo que es la lengua materna, lo que es la comida y su territorio y nuestra cosmovisión. Gracias, mamá Agustina. Y en el caso del Pacífico colombiano, Luz Estela, ¿cómo se hace? Bueno, para nosotros es muy importante la siembra de la placenta. Siempre se hace bajo un ritual, se siembra bajo cualquier árbol. Puede ser una mata de plátano, de banano, de chontaduro. Esa placenta, como lo decía la maestra, identifica al niño con su territorio. Lo del cordón umbilical, pues nosotros ahorita lo que hacemos es que en el parto, cuando estamos en el parto, y hacemos como ese acompañamiento, como si está el papá, que el papá corte ese cordón para que se sienta más identificado con ese bebé. Luego lo asumimos a la ombligada. Si la mamá decide obligar a su bebé, durante los días que caiga el ombligo, se sigue con la ombligada. Perdón, pero Luz Estela, para que nos entiendan, ¿qué es obligar al bebé? Bueno, bajo nuestro territorio, bajo la costa pacífica, obligar a nuestro bebé es darle una postura de algo fuerte, de algo que se marca con el territorio. Por ejemplo, si queremos que un niño sea fuerte, se obliga con el guayacán, es un palo, es un árbol. Se saca del tallo del árbol y se hace el procedimiento. Esa curita, ese polvito, se le echa en el ombligo al bebé cuando ya el ombligo cae. Lo limpiamos normal con su alcohol, pero se le va echando esa cura. Hay muchas personas que obligan con la uña de la gran bestia, se ve mucho en los territorios. Ahorita en la zona urbana, en Buenaventura, muy poco, pero sí hay mamás que deciden obligar a su hijo. La uña de la gran bestia, o con el árbol del naidí, bueno, con lo que ellas decidan. Entonces, con el árbol del guayabo, y eso enmarca como una postura más al territorio. Y la placenta todo se hace bajo un ritual. Se siembra, cuando el niño va creciendo, se le va dando el concepto de que ahí está él, su ombligo está ahí, y que lo vemos como de que de la tierra somos y a la tierra volvemos.
Doctor Rendón, ¿y qué hacemos en los hospitales con la placenta y el cordón umbilical? Bueno, desde el punto de vista de la atención del parto, una vez se hace el alumbramiento, viene posteriormente la placenta. La placenta representa la salida, la placenta representa la última fase ya del parto, ¿cierto? El médico revisa que los componentes de la placenta estén completos, es decir, que no queden restos de placenta al interior del útero, de la matriz. Cuando eso se da, o lógicamente pues viene la separación del bebé de esa placenta, que se hace con pues un elemento cortante estéril, ¿sí? Es, digamos, la recomendación. Y el cordón umbilical se liga cerca del abdomen del bebé, a 2 centímetros aproximadamente, y se liga para que esa presión hace. El proceso normal fisiológico es que el tejido que acompaña, él va involucionando y finalmente se cae. Ya posterior a todo eso, el niño ya está pues en manos de su mamá, ya está digamos en toda su fase, que es muy importante pues recalcar que la lactancia y el fomento de la lactancia materna, yo sé que ellas la fomentan muy bien, en eso también nos acompañamos muchísimo en el tema de la lactancia, en el tema del acercamiento con el padre, con la familia. Y sí, ya desde el punto de vista pues ya hospitalario y técnico, la placenta representa es un desecho biológico que debe ir dentro del cuidado que toda institución hospitalaria hace de los desechos hospitalarios. Eso tiene pues una ruta especial y se También desecha. le preguntamos, gracias doctor Rendón, también le preguntamos a los caleños qué opinan sobre el oficio de las parteras. ¿Debemos conservar la tradición? Escuchemos sus opiniones. ¿Tú consideras que la partería es un oficio que debe preservarse o que estas mujeres deben educarse ante la medicina occidentalizada? Yo considero que se debe preservar, es un oficio que ancestralmente han venido adelantando las comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas, palenqueras y raizales, y es muy importante retomarlo porque hace parte de esa espiritualidad y de todos esos saberes que se pueden aplicar contemporáneamente. Y creo que sí, pueden haber unos intercambios con medicina occidental, pero eso no quiere decir que las parteras o parteros, porque también hay hombres, puedan estar relegadas pues a la cotidianidad pues digamos, del mundo moderno. Siempre y cuando la mujer que, digamos, como que se vea, digamos, como en esta cultura, tenga la libre autonomía de poder tomar su decisión de decir, bueno, yo quiero continuar con esta costumbre, lo voy a seguir por tradición y porque quiero hacerlo. Sin embargo, si esa persona no quiere hacerlo, considero que, pues, que puede recurrir a cualquier otro tipo de método, si quiere irse a un hospital, si considera que hay más salubridad dentro de un hospital, o si quiere conservar las tradiciones y ve que todos los hijos de sus amigas, de su mamá, de su tía, de sus familiares, pues ha salido bien, entonces pues que lo haga, pero siempre se le debe respetar la libertad a las personas de decidir. A mí me parece que sí, creo que en la costa pacífica es donde más todavía existe la cultura de las parteras y pues no sé, la tradición. Bueno, yo creo que que la comodidad del parto depende mucho de la cosmovisión de la mujer y de la cultura. Digamos, esa cultura de parir en casa pues es necesaria en cuanto a que rescata el saber ancestral. Y también tiene una fortaleza y es que en muchas comunidades y lugares donde la medicina no llega, por ejemplo en Colombia, es una forma de salvar vidas también y sí, me parece pues que en cuanto a comodidad o no, depende de las cosmovisiones o de las decisiones de las mujeres. Creería que sí, pues hay como menos riesgo de bacterias clínicas y pues
también creo que no se debería como solamente ser en las clínicas, pues tampoco, porque se estaría desconociendo pues la cultura. Es decir, que se debería seguir con la tradición de la partera. Sí, sin embargo, pues respetar la decisión de aquellas mujeres que quieran hacerlo en una clínica. Bueno, en términos generales vemos como un respeto y una valoración a lo que hacen las parteras y también la necesidad de que estos saberes con la medicina tradicional se complementen. Ya estamos terminando nuestro programa. Quiero agradecerles de manera muy especial que hayan venido desde la costa Pacífico, desde la comunidad Misak. Mamá Agustina, una despedida corta para nuestros televidentes de Univalle TV. Bueno, muchas gracias por haber tenido en cuenta acá a la partera. Otro, pues, con el médico, pues nunca habíamos estado así en diálogo, pero pues esto no puede ser esto nomás, pues podemos también hacer un diálogo de saberes pues, con más médicos, con más enfermeras, porque pues yo estoy luchando, pues represento al Consejo de las Abuelas Ancestrales de México y represento pues acá de Colombia, pues entonces este sería para mí como un camino que tengo que seguir abriendo y buscando más abuelas parteras para fortalecer en todos los departamentos. Entonces este sería mi mensaje y muchas gracias. Gracias, mamá Agustina. Luz Estela. De parte de Luz Estela Cuero y la Asociación de Parteras, agradecida de estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias al doctor también porque médicos como ustedes deberían de haber muchos, porque igual a nosotros nos cierran mucho las puertas. Mucho porque igual está el contexto de... Pero sí, agradecer a todos ustedes por la invitación y que se repita. Que se repita. Sí. Doctor Rendón. Bueno, yo de estar y igualmente muchas gracias por la invitación y por esta maravillosa oportunidad de compartir con ellas, porque entiendo que debemos de aprender mucho. De ellas debemos de aprender su carisma, toda esa parte, digamos, espiritual, el acompañamiento que dan a nuestras mujeres, a las embarazadas y obviamente todo el tema de la atención pues al parto. Igualmente, pues nosotros podemos compartir ese conocimiento que nos ha pues mostrado un poco más la medicina en términos de saber manejar las complicaciones y cuando se presenta algo pues acudir de manera pues oportuna y tener digamos como esa cadena de referencia, esos contactos que puedan necesitarse para poder solucionar algo, que entender que trabajamos en equipo. Entonces pues digamos el éxito de esa nueva vida es también el éxito de un equipo y ese equipo lo podemos integrar conjuntamente. Sin lugar a dudas, queda entonces aquí desde la Universidad del Valle en el programa En Contacto esta necesidad de continuar abriendo camino para que haya un diálogo entre los diferentes saberes. A ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos. Nos vemos en Contacto en una próxima emisión. Gracias.